Bien, en primer lugar, bienvenidos, gracias por participar, muchas gracias a la gente de Tucumán que se han realmente ocupado mucho en recibirnos y en nuestro confort. Y en segundo lugar, vamos en la parte introductoria a presentarnos. Bueno, yo soy Marcelo Romeo, ese es el correo electrónico principal que yo utilizo. En la parte práctica vamos a contar con la colaboración de Sebastián Bedín, que es, digamos, nuestra intención es intercalar una clase de teoría con una clase práctica, de manera que la clase práctica sirva rápidamente como para tratar de afirmar lo que vayamos viendo en la teoría. Así que esta tarde ya iniciaríamos la parte práctica. Les pido que aquellos que trajeron sus placas de LPC Expreso que las traigan para tratar de utilizarlas y tener mayor disponibilidad de placas. Y bueno, el material va a estar ya está en el campus virtual e iremos agregando mayor cantidad de documentos a medida que vayan surgiendo. Esta es la agenda de este curso, de la primera parte de este curso. Vamos a hablar hoy de la introducción, vamos a presentar a la familia Cortex M3 y luego vamos a entrar en detalle en la familia de microcontroladores que nosotros vamos a utilizar en la parte práctica. Hoy vamos a comenzar repasando la herramienta de desarrollo que se utiliza para la ejercitación. Es una herramienta de desarrollo que se utiliza también con fines profesionales, digamos que no es una herramienta para hobbyistas, sino que es una herramienta seria. Y nuestro objetivo es tratar de profundizar los conceptos que ustedes han visto en la primera parte, en el curso introductorio que da Juan Cruz. Entrar más en el detalle de la arquitectura. Vamos a hablar un poco del manejo del repertorio de instrucciones, no porque pensemos de que se debe programar en Assembler, sino porque eso nos va a permitir a nosotros conocer un poco los detalles finos de la arquitectura y entrar a entender el poderío de estas familias de microcontroladores. Entonces ahora vamos a arrancar un poco para tratar de posicionarnos en qué es la familia Cortex, cuál es el encuadre, el objetivo con el cual se creó esta familia. Vamos a repasar algunos conceptos fundamentales. Sabemos que toda computadora realiza un ciclo perpetuo, aburrido, repetitivo, que es la búsqueda de código de operación, la decodificación de la instrucción y la ejecución. Y esto lo hace en forma perpetua. Es decir, no hay forma que una vez que se buscó el código de operación se corte la ejecución. El problema que esto tiene es que para ejecutar una instrucción necesitamos 3 ciclos de reloj. Lo cual significa que si fuera todo tal cual como estamos diciendo, trabajando con 120 MHz, como nosotros vamos a utilizar en nuestro microcontrolador, podríamos llegar a ejecutar 40 mega instrucciones por segundo. Nuestro objetivo es ejecutar mayor cantidad de instrucciones. Entonces vamos a ver dentro de este curso qué metodologías se utilizan como para mejorar la relación megahertz de clock instrucciones. La introducción de lo que vamos a llamar luego pipeline nos va a permitir llegar prácticamente a tener una instrucción por cada ciclo de reloj. Y ustedes ahora me preguntarán ¿por qué prácticamente? Es una palabra muy poco ingenieril. Es decir, a nosotros nos gusta decir mayor, igual o menor. Bueno, es algo menor que la cantidad de megahertz del clock, pero por ahí le anda. No es demasiado ingenieril, pero después vamos a tratar de entender por qué. Digamos que esto es para crear un poco de intriga y que no se desbanden después del café.
Sigamos recuperando algunas ideas que ya conocemos, pero las vamos a usar bastante ahora. Las computadoras se dividen en dos grandes arquitecturas. Von Neumann, que es la arquitectura de la PC, en la cual tenemos una unidad central de proceso y tenemos una única memoria, en la cual están mezcladas datos y código. En la PC nosotros ahora estamos corriendo Excel, tenemos en esta zona de memoria código, en la zona inmediata tenemos datos y luego cerramos el Excel y cargamos el navegador y se invierten datos y código. Entonces, es una única memoria, cada aplicación utiliza la parte que le corresponda de códigos y datos. La arquitectura Harvard es una arquitectura en la cual tenemos bien definida y bien separada la memoria del programa y la memoria de datos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es el paralelismo. Si observamos de que tenemos bases separados, eso nos lleva a que en el mismo momento en el cual el micro está buscando un código de operación, va a poder simultáneamente leer o escribir datos. Con lo cual, al tener este paralelismo, estamos logrando mejorar la performance. En el caso particular de la familia Cortex, nosotros diremos que se trata de una versión de arquitectura Harvard modificada. ¿Modificada en qué sentido? Cortex es una familia de micros de 32 bits de datos y 32 bits de direcciones. Con 32 bits de direcciones tenemos una capacidad de direccionamiento de 4 GB. Harvard modificada significa que, primero, tenemos bases separadas para datos y para programa. Bien. Pero tenemos una memoria unificada de 4 GB. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, tenemos los primeros 512 megas de memoria disponibles para que allí haya memoria de código, memoria de programa. Y luego nos vienen otros 512 por encima de eso, mega para la memoria de datos. Lo cual parecería que fuera una arquitectura von Neumann, pero es Harvard porque hay bases separados en los cuales nos permiten acceder a direcciones y datos simultáneamente. Es un mapa unificado en el cual hay zona reservada para datos, hay zona reservada para código, cada uno con sus propias bases, y eso permite el paralelismo que estábamos mencionando. ¿Está clara la idea? Históricamente había gente que tenía mucho tiempo disponible y se dedicó en sus ratos de ocio, como no estaba Tinelli en aquella época en televisión, se dedicaba a clasificar las computadoras. Entonces se las clasificó por tamaño, por prestaciones, y una de las clasificaciones es de acuerdo con la complejidad del repertorio de instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener computadoras de repertorio de instrucciones complejo. Complex Instruction Set Computers. Esto quiere significar que tenemos instrucciones muy poderosas, del tipo, por ejemplo, si la temperatura en Londres es inferior a 5 grados, se le pasó el dolor de cabeza a mi abuela y la cotización del dólar está por encima de X, digamos, ejecuto tal cosa, muevo datos de tal lado. Entonces, fíjense, es una instrucción complejísima, muy poderosa, pero la experiencia va a indicar que la vamos a usar muy poco. Conclusión, estábamos usando área de silicio para implementar instrucciones que no usábamos nunca. Un estudio indicó, que ahora lo vamos a mencionar con los datos, que la mayor parte de las instrucciones que se ejecutaban eran instrucciones de control de flujo, branches, y movimiento de datos. Entonces dijeron, bueno, si la mayor parte de las instrucciones es de este tipo, creemos
una computadora cuya arquitectura esté optimizada para ejecutar este tipo de instrucciones. Con lo cual, la instrucción esa, que si la temperatura en Londres, el dolor de cabeza de mi abuela y la cotización del dólar, se tiene que ejecutar, la vamos a hacer de a tramos. Y en definitiva, vamos a disminuir el tamaño del área de silicio y por lo tanto vamos a bajar el consumo. El término consumo es algo que vamos a utilizar mucho a lo largo del curso, porque es una de las metas en el diseño de los procesadores de la familia Cortex. Entonces, esto dio lugar a lo que se llamó computadoras de repertorio de instrucciones reducido, RISC. Lo que decíamos antes es que estadísticas demostraron que 2/3 de las instrucciones son movimiento de datos y control de flujo. Fíjense que las otras instrucciones, todas esas instrucciones complejas que veníamos heredando de la familia Intel, de los procesadores Intel, consume el menos del 1% del tiempo de ejecución. Por lo tanto, no tenía sentido tener área disipando energía al cohete. Entonces, la arquitectura de nuestro microcontrolador es RISC. Ahora, en la vida sabemos que las cosas no son ni negras negras ni blancas blancas, sino que tenemos matices de gris. Con el paso del tiempo, la familia Intel derivó de la arquitectura CISC que tenía a un negro gris oscuro, y en este momento tiene buena parte de sus instrucciones que se dividen en tramos RISC. Es decir, que hay instrucciones que se descomponen en varias subinstrucciones RISC, llamémosle. Y vamos a ver también que en el caso de Cortex hay instrucciones que, por ejemplo, orientadas a los sistemas operativos en tiempo real, que uno diría, esta es una instrucción que se usa para una cosa en particular, que es, por ejemplo, para el manejo de semáforos en sistemas operativos en tiempo real, y que tiene toda la pinta de ser una instrucción de tipo CISC. Entonces, no es ni negro-negro ni blanco-blanco. Con la mejora, con la incorporación de mejoras en la arquitectura de Cortex, se llegó a que había que crear instrucciones un poco más complicadas. Lo que se buscó con esta arquitectura RISC fue optimizar el tiempo de ejecución, buscando, entre otras cosas, disminuir el consumo. Al achicar el área de integrado, disminuimos el consumo. Pagamos el precio de, primero, lo que vamos a ver es que nos vamos a obtener una reducción importante en el consumo de energía. Típicamente, al aprovechar el área, tenemos 1/3 del área que se utilizaría para un procesador equivalente en CISC, y por lo tanto disminuimos el consumo en una proporción similar. Un comentario. Ustedes seguramente escucharon hablar de la ley de Moore. Moore es un profesional que fue fundador de Intel y detectó empíricamente que cada 18 meses se duplica la cantidad de semiconductores por área de superficie de un integrador. Con lo cual, si esto él lo elaboró en la década del 70, si nosotros pensamos que, hablemos en números redondos, el primer microprocesador comercial de Intel, el 8080, apareció en 1974, es decir, cumple 40 años. 40 años es aproximadamente 28 periodos de 18 meses. Con lo cual significa que desde que apareció el primer micro comercial hemos multiplicado
la densidad del semiconductor en 2 a la 28, lo cual en números redondos dice algo así como 256 millones. Por otro lado, y esta es la ley de un fulano que no me acuerdo nunca cómo se llama, dijo que también una proporción similar se da para, una relación similar se da para la disipación de energía. Es decir, que cuando disminuimos el tamaño del semiconductor, estamos también disminuyendo la energía. Un estudio concreto que surgió es que, y se da de casualidad, para esta computadora, que tiene más o menos alrededor con Wi-Fi entre 4 y 5 horas de autonomía, si esta computadora, este mismo modelo, se hubiera realizado con la tecnología de 1991, las baterías durarían 1,5 segundos. Digamos que es una cifra bastante significativa de lo que, hacia dónde se ha ido orientando paulatinamente la tecnología. Disminuir el área, meter mayor cantidad de componentes y al mismo tiempo bajar el consumo. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no metemos todos los componentes en un solo chip? Fundamentalmente por el tema disipación. Y por el otro tema que es conexo, que es tecnológico. Es inevitable de que en una oblea de silicio haya imperfecciones cristalinas. Entonces, si en una oblea de silicio metemos un solo chip así grandote y supongamos que puede llegar a disipar energía, seguro va a salir fallado. Es decir, si tenemos la certeza de que hay una falla, por lo menos, y usamos toda el área de silicio para fabricar un solo chip, va a salir fallado. Si ahora hacemos en la oblea de silicio 1.000.000 de chips, vamos a tener uno fallado en 1.000.000. Con lo cual, la tendencia es disminuir el tamaño buscando obtener un mejor rendimiento de la oblea de silicio, con lo cual supuestamente mejoramos costos. Entonces, estamos diciendo que la arquitectura RISC nos permite hacer chips de menor tamaño, nos permite consumir menos energía. El tiempo de desarrollo va a ser menor porque voy a ser más eficiente, porque voy a tener que aprender menos instrucciones, digámoslo en una forma muy genérica. Sabemos bien que vamos a trabajar en C, lo cual nos da a nosotros una independencia del conocimiento de la arquitectura. Pero cuanto mejor conozcamos la arquitectura, mejor vamos a poder aprovechar el C. Típicamente, el consumo por megahertz es mucho menor. Es decir que, para igual frecuencia de trabajo que con una arquitectura CISC, el consumo de energía es mucho menor. Desventajas. No ejecuta código x86. Hoy en día, eso ya no es dramático. Al principio pareció un tema complicado. Pero ya hoy en día tenemos sobre la arquitectura Cortex hasta Windows. Créase o no. Y si no queremos trabajar con Windows, hoy en día hay otras alternativas para tener sistemas operativos montados sobre Cortex que sean similarmente eficientes. Tenemos pobre densidad de código. ¿Qué significa? Que para ejecutar el mismo programa vamos a necesitar mayor cantidad de instrucciones que con la arquitectura CISC. Después vamos a tener también múltiples instrucciones, lo que habíamos hablado y que vamos a ver enseguida como ejemplos, múltiples instrucciones para ejecutar el mismo tramo de programa. Lo cual, si lo contraponemos con nuestras prerrogativas, que era minimizar el consumo, no es una cosa demasiado grave. ¿Cómo dijiste ahí múltiples instrucciones para ejecutar el mismo código que en CISC? Ahora justamente vamos a ver un ejemplo enseguida. Pero no es grave porque yo estoy dirigiéndome a minimizar el consumo. Bueno, nos vamos a encontrar con instrucciones de procesamiento de datos,
con movimiento de datos. Procesamiento de datos, ¿qué significa? Operaciones aritmético-lógicas dentro del código, con instrucciones de movimiento de datos, instrucciones de movimiento entre registros del procesador y hacia la memoria externa, y que vamos a hacer hincapié en que requieren cierto tipo de acondicionamiento especial. La arquitectura separa, esta arquitectura separa el movimiento de datos entre el registro del procesador con el movimiento de datos hacia la memoria. Van a ser dos rubros distintos. Vamos a tener instrucciones de control de flujo, branches condicionales, instrucciones condicionales, y vamos a tener instrucciones especiales, como las que dijimos antes, que nos van a permitir manejar en forma directa semáforos para sistemas operativos en tiempo real. Otro tema también de repaso. Los primeros diseñadores de computadoras idearon una arquitectura que para ellos era maravillosa, que era la arquitectura de las máquinas de 4 direcciones. Entonces, primero buscábamos código de operación, después la dirección del primer operando, nos venía la dirección del segundo operando, la dirección del resultado, y luego venía en otro campo la dirección de la próxima instrucción. Lo cual, si nosotros nos imaginamos, como sucede mayoritariamente, que tenemos una instrucción a continuación de la otra y periódicamente nos vamos a encontrar con saltos que nos permiten hacer lógica y por otro lado nos permiten ramificarnos, vamos a ver entonces que ese hecho, ese campo dedicado a la dirección de la próxima instrucción era innecesario. Eso nos llevó a colocar un contador de programa que está apuntando a la próxima instrucción. Decíamos que tenemos el código de operación, la dirección del primer operando, la dirección del segundo operando, la dirección del resultado, y que nos aparece el contador de programa. Esto es lo que se llama máquina de 3 direcciones. Cortex es una máquina de 3 direcciones modificada. ¿Por qué? Modificada. En Cortex, dentro de un rato me voy a desdecir de lo que digo ahora, pero en Cortex todas las instrucciones son de 32 bits. No tengo instrucciones multipalabra. Para aquellos que vengan con experiencia de micros de Intel o micros de Motorola, recordarán que uno tenía la posibilidad de cargar el acumulador en forma directa. Entonces tenía el código de operación de cargar el acumulador y después le venía la dirección de donde se quería cargar el acumulador. Aquí no existe eso. Todo se encuadra en 32 bits. Es decir, dentro de esos 32 bits tengo que poner todo. Con lo cual, fíjense que no podría tener la dirección del primer operando, que son 32 bits, la dirección del segundo operando, que son 32 bits, la dirección del resultado, que son 32 bits. Si nos retrotraemos a lo que hablamos hace 10 minutos, que dijimos de que en la arquitectura RISC lo que se hace es secuenciar las instrucciones, caemos en que este es el código de operación típico de un microcontrolador Cortex. Tenemos el código de operación, que son estos pocos bits que aquí nos aparecen en 0. Tenemos luego una serie de modificandos y acá nos aparecen los campos en los cuales se encuentra la dirección del primer operando, del segundo operando y del resultado. Pero alto, algo que no me cierra. ¿Cuánto es la cantidad de bits que está reservado para el primer operando? 4 bits. Salvo que hagamos milagros, pero bueno, recordemos, se secuencian las instrucciones, con lo cual la dirección del primer operando la cargué en un registro hace un rato. Si tengo 4 bits para seleccionar el registro que actúa como puntero al primer operando o contenedor del primer operando, voy a tener 16 registros. Análogamente para el segundo operando, análogamente para el resultado. Entonces, es secuenciado la instrucción que en CISC es así grandota, y acá lo que hice fue paulatinamente ir cargando primero dirección del primer operando o primer operando, del segundo operando y del resultado.
Y eso se resume en este ejemplo. Lo que en sí sería sumar el primer operando con el segundo operando y guardar el resultado. O sea, acá tendría la dirección del primer operando, la dirección del segundo operando y la dirección del resultado, pero que me daría una instrucción inconmensurable de tamaño. Acá lo vamos a secuenciar de esta forma. Por ejemplo, LDR significa cargar desde memoria un registro. La arquitectura Cortex es una arquitectura load store, que separa, load store quiere significar que separa las instrucciones de movimiento de datos desde memoria a registros y registro a memoria de las instrucciones que son movimiento de datos entre registros. Movimiento de datos entre registros es algo interno, sin participación del exterior. Load store significa el mecanismo por el cual nos comunicamos con la memoria exterior. Entonces lo que hago acá es cargar en R0 la dirección del primer operando. Acá hay una incongruencia. El primer operando es de 32 bits. ¿Cómo hago yo entonces para meter en un código de operación de 32 bits el código de operación propiamente dicho más 32 bits de una dirección? Está clara la incongruencia de lo que, digamos que estoy diciendo algo que no debe cerrar. Si yo tengo 32 bits en total y ahí adentro quiero meter una dirección de 32 bits, no cierra. Entonces, este símbolo igual nos va a querer significar algo que vamos a tratar de dilucidar enseguida. Por ahora es verdad revelada, créanme, les juro que es así. Entonces cargamos en R0 la dirección del primer operando. En este segundo renglón, corchete significa la dirección apuntada por. Estoy usando R0 como puntero a memoria. Y estoy diciendo, carguemos, load es cargar desde memoria, en el registro R1 el contenido de la posición de memoria apuntada por R0. Con esto entonces cargamos el primer operando en R1. Hacemos lo mismo con el segundo operando y lo cargamos en R2. Entonces tenemos en R1 el primer operando, en R2 el segundo operando. Hacemos la suma, que era nuestro objetivo. Cargamos ahora en R0 la dirección del resultado y guardamos el resultado en la dirección apuntada por R0. Pero fíjense el precio que estamos pagando por la arquitectura RISC. Lo que en sí sería una sola instrucción, acá resultan ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instrucciones. Ahora, el precio también que estamos ganando es que usamos mucha menos área de integrado. Y eso también nos significa consumir mucha menos energía. ¿Alguna pregunta? Sí, no me quedó claro el log de R0, igual a P1. Bueno. Justo estoy corrigiendo. Marce, arranco para... Dale.